Díganme por favor si escuchan ahora. Ahora se escucha, Gaby, se escucha ahora. Pónganme sí o no. Es que como pueden ver por la imagen, se ha cambiado todo el equipo de transmisión. Y claro, no me explicaron tampoco qué era lo que me habían conectado. Acabo de darle al ordenador las pautas de lo que supongo es el bien, pues entonces nada, pues decía que mucha gente me publica en mi muro. Entonces, esto es un grupo privado y no es privado por gusto, justamente es privado porque yo lo que hago aquí tiene un valor y no me interesa que en mi muro, que es un muro además que sí lleva varias cosas, o lleva a varias cosas, donde además hay amigos, hay curiosos, hay personas que me siguen, hay, que como pueden ver, ya está al terminar de poder admitir personas. Pero bueno, hay otra cuenta que muchos se han dado cuenta porque tienen mi foto, que si la buscan, se llama Duyuna Barnes, D-J-U-N-A-B-A-R-N-E-S, Duyuna Barnes. Ahí también pueden entrar, porque es donde puedo ampliar más los amigos, que la abrí por eso, porque además esa cuenta también está vinculada al grupo. Y porque esa cuenta tiene una fanpage donde yo estoy empezando a publicar la frase inicial de este grupo, que es La Polaca, Crónicas Non Gratas, que es un recorrido fundamentalmente y empezando por mis recuerdos de La Habana. Entonces, no publiquen en el Facebook porque ahí puede dar me gusta, tal, pero yo ahí no hago comentarios de ningún tipo y siempre pongo lo mismo, polaco a la polaca, porque no tiene sentido publicarse ahí. Siempre digo, la visibilidad hay que darla concentrada en un solo punto, que es donde va la gente que verdaderamente le puede interesar. O sea, si yo tengo un grupo dedicado a artistas de todo tipo, las personas que quieran, porque además el grupo también se publicita en otros espacios, con youtubers, con amigos que están también trabajando en marketing online, la gente va a buscar el grupo. Y el grupo, lo que es la obra se puede ver. Entonces, es simplemente coger, ver el grupo y ver todas las posibilidades que tiene el grupo. Porque yo no lo puedo tampoco explicar todo, y menos cosas básicas, o sea, yo no pongo reglas, yo soy, podríamos decir, quien lidero la tribu, pero la tribu sois vosotros. Yo simplemente siempre hablo de los objetivos de esta tribu, y lo que pienso, creo y considero que es el objetivo de las personas que entran a este grupo, que es realizar un trabajo donde se pueda, gracias Manuel Antonio, está Bárbara, está Joseph Tavera, buen artista, Manuel Antonio también. Bárbara está esperando porque bueno, Bárbara fue mi profesora, ya lo dije una vez, de dibujo. Ella está esperando que yo le vaya a poner las pilas para que acabe de poner sus trabajos, pero bueno, vale, no pasa nada. Ella realmente es unas relaciones públicas de la página. Esto que yo tomo es agua, agua con gas, tampoco me importa mucho, pero por si acaso. Entonces hay dos personas, que una es Crisel Lo y otro es Alexis, ay, lo tengo aquí anotado, Puy, el maestro Puy, que son para mí también un ejemplo de que el que quiere
puede. Y que la persona que verdaderamente quiere lograr algo no pone excusa. En el caso de Puig, no sé. Vive en Cuba. ¿Cómo se conecta? No lo sé. Pero sí sé que Crisel lo carga su móvil y sus megas para escuchar las conferencias. Muchas veces no puede llegar al final, pero mantiene una comunicación permanente con la página. O sea, hay muchos que están aquí que todos los días les recuerdo, ¿vas a entrar hoy al directo? No puedo, tengo este problema, no, es que tengo problemas existenciales, que tengo excusas, porque el que quiere puede. Y para mí ellos dos son una demostración, sin quitar a los demás que siempre están, porque los que están tampoco tienen excusa, tienen un propósito. Pero de verdad que me siento halagadísima porque conozco la situación del tema de la comunicación allí y que dediquen parte de sus datos a conectarse, de verdad que por eso incluso yo he discutido con todo el equipo, porque no es tendencia a dejar los directos. Los directos salen ese día y se quitan, porque la gente, si no te dice que va a ver, pero nunca ve. Pero pienso que hay personas que lo merecen. Y en un grupo, una persona que se lo merezca y que esté trabajando, para mí es suficiente. Posibilitarle las cosas y ser flexible con esas personas. Yo voy a esperar, bueno, yo no sé si se va a conectar Puig, no sé si se va a conectar Crisel, porque fueron los dos que me hicieron las preguntas. Uno, Puig, que me habla sobre arte y nacionalismo, un tema candentísimo especialmente desde el inicio de la vanguardia, un tema muy, muy, muy polémico, desde la modernidad, y antes también, pero bueno, yo creo que antes las regiones estaban más delimitadas, ¿no? Y existían estados, existían naciones con determinadas características, tanto en la literatura, el arte, en la cultura en general. Pero la gran polémica surge cuando irrumpe el primer vanguardista, que yo siempre considero que la vanguardia irrumpe de verdad con Gauguin, Van Gogh, que son los postimpresionistas, y a partir de ello todo lo que se desarrolla, o sea, finales del 19 y de lo que irrumpe después. O sea, ellos abren el camino, lo continúan los Faves, lo continúa todos los grupos expresionistas que estaban trabajando, pero yo creo que fueron los postimpresionistas, e incluso ya los impresionistas empezaron a abrir un camino diferente, los que iniciaron la revolución artística y los que iniciaron los sismos. Antiguamente los artes eran de naciones, o sea, las escuelas, la escuela de Fontainebleau, la escuela alemana, la escuela de paisaje. Entonces, un poco esa pregunta la quiero responder y me encantaría que pues estuviera. Y Crisel, muy inteligente la pregunta, me habla de el problema que puede tener para un artista y su acercamiento a un crítico, que un artista haya pasado, como me dice ella, por varias etapas de creación. O sea, supongo que por varios tipos de figuraciones, estilos, lenguajes específicamente, que haya tenido un cambio, que haya tenido una evolución. Muchas veces no hay evolución, hay una continuidad o una involución, un momento de redefinición o de búsqueda del lenguaje.
Me escribe Tere. Tere Double Page, mi amiga escritora, que me pregunta aquí, quisiera saber cómo promocionar nuestra obra cuando uno como artista no tiene el control. Por ejemplo, yo puedo anunciar mis libros, pero como los editores los venden, yo ni siquiera sé si mis pequeñas promociones funcionan. También te voy a contestar, Tere. Te voy a contestar en breve. Es muy interesante la pregunta de Tere. Muy interesante. Porque ya estamos en los escritores. Y vemos que todo el mundo tiene el mismo problema. O sea, la sujeción a alguien que financia una obra. Entonces, Tere está en directo. Entonces, voy a hablar de esta pregunta que me hace Tere, que la voy a repetir. Quisiera saber cómo promocionar nuestra obra cuando uno como artista no tiene el control. O sea, cuando ya media, en este caso, de ella el editor, porque ella es escritora y muy buena. Les recomiendo además que compren y lean sus novelas. Es muy buena escritora. Ha escrito unos libros impresionantes sobre La Habana, novelas, pero es la paz y al mismo tiempo el huracán que desencadena esta mujer que con las novelas. Escribe también libros policíacos muy buenos. Me dice, por ejemplo, yo puedo anunciar mis libros, claro, pero como los editores son los que los venden, yo ni siquiera sé si mis pequeñas promociones funcionan. Es aquí, por eso, donde lo virtual ya empieza a cobrar una magnitud muy importante. Sí que puedes, Tere, y sí que puedes promocionar, por supuesto, y que puede llegar a muchos lectores o a muchos interesados en la obra. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace con el proceso que yo he hablado, que es un proceso semiautomático en un principio, porque lo tienes que poner a mover, y después él solito va gestionando. Y esto es un sistema que es lo que llamamos marketing online, que es desde el mismo incluso Facebook Business Manager, que es una aplicación que te da Facebook, que incluso no te cobra hasta que tú le puedes dar por qué quieres que te cobre. Si por clic en o sea, tú realizas un anuncio, hay un programa con el que trabajamos nosotros, por ejemplo, que te genera, tú le puedes decir, yo quiero que que el anuncio sea, eso es lo que se llama segmentación, que el anuncio sea por edad, que sea por gente, ellos te van dando una serie, ya el mismo Facebook te va preguntando cómo quieres segmentar. Digo, bueno, pues yo quiero personas que compren libros en Amazon, no porque lo vayas a vender en Amazon, pero sabes que compran libros. Quiero personas que lean por internet. Quiero personas que estén conectadas a internet por Android, por ejemplo, para especificar. Quiero personas que en el último año hayan destacado porque compran permanentemente por internet. O sea, son personas que están acostumbradas ya a comprar por internet. Quiero personas que realicen varios viajes al año. ¿Por qué? Porque las personas que viajan, cuando viajamos, llevamos libros. Generalmente yo, por ejemplo, siempre llevo uno nuevo para el avión, ida y vuelta, o idas y vueltas de los aviones que coja. Entonces, él te hace un algoritmo impresionante donde cuando tú terminas de darle todo lo que tú quieres que tenga tu cliente ideal, él empieza a rural. Lo mueve y te dice que de esas características en el mundo, porque tú le puedes dar país, decir Europa, o países de habla inglesa, o países de habla hispana, entonces vas incluyendo países.
Hay mercados muy específicos que uno siempre trabaja. Yo, por ejemplo, cuando segmento mi publicidad, siempre lo hago para los países que trabajo y países que son en este momento mercados emergentes. O sea, yo nunca dejo de incluir ni México, ni Brasil, ni Costa Rica, ni Colombia, cuando voy a la otra parte, ni Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos me dicen, pero en Estados Unidos es verdad que tú haces partes de cosas en inglés, pero en Estados Unidos, y dice, pero en Estados Unidos está lleno de hispanos por todas partes, gente que habla mi idioma, y si no, pues o emito, o hago vídeos a doble o subtitulo al inglés directamente. Entonces, cuando tú le das toda esta serie de características a esa herramienta que tú tienes que crear, porque tú tienes, es que te estoy explicando algo complejo, parece, pero es justo lo que yo pretendo llegar a que hagan, porque esa además es muy fácil. Cuando tú le das todas estas características que son lógicas, o sea, ¿quién lee? Quien entra muchas veces a Amazon a la sesión de literatura, obvio. ¿Quién lee? Por estadística, las personas que entran en los grandes almacenes. Por estadística, las personas que entran en librería. Por estadística, las personas que viajan, leen. Por estadística, las personas que compran por internet tienen un porcentaje elevado de que compren libros también. No es para vender por internet lo que quiere decir, es para localizar un tipo de público, que es lo que nosotros llamamos el buyer o cliente ideal, al que después nosotros le vamos a trazar un journey buyer, o sea, un viaje de cliente. Una vez que tú le introduzcas todas las variantes que tú quieres, los países, el idioma, la edad, el sexo, si están en paro, si quieres que sean académicos, si quieres que sean jóvenes que no sobrepasaron el bachillerato, le puedes poner todo, casado, soltero, hay hasta relaciones diferentes, relaciones no públicas, de todo, te da todas las variantes, todas las variantes, religión, raza, todo. Cuando tú llenas y marcas todas esas cosas, porque además no lo tienes que poner tú, ya te lo da, tú vas marcando. Tú puedes hacer una búsqueda y te dicen sobre esto hay estos temas. Gente que tiene mucho interés en el ocio, ¿no? Tú le das a ocio y te sale ¡brum! Estudiantes universitarios de literatura, ¡brum! Entonces, cuando él tiene todo esto, que tú le das a segmentar para ver, él te dice, con los datos que tú has metido, bueno, esto te lo digo yo, pero más o menos es así, con los datos que tú has metido, se ha calculado que en el mundo, en los países donde tú has pedido, con esa edad, con todas esas características, que tú puedes incluso poner características que confluyan, o sea, que tengan que ser obligatorias, y otras que pueden o no estar. Entonces te lo separa, te dice, donde pusiste todas estas características hay 11 millones de personas. Donde pusiste estas otras que pueden o no estar, entonces te da, aquí concluye, aquí hay 3 millones que cumplen estas características. A partir de ahí, que tú tienes ya la cantidad de personas que en el mundo puede haber, tú tienes que diseñar, decir, bueno, a mí entonces, cuando él ya lo calculó, tú dices, bien, entonces como a mí me interesa tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, vas quitando lo que no te interesa y te da el número exacto. A partir de ahí hay otro programa que tiene que ver con Facebook, es una herramienta que es aparte, que se compra aparte y que te hace la publicidad. Entonces te da la opción de, con muchos de los datos que ya tú metiste, tú le das una ilustración y un pequeño texto de publicidad, que además eso lo vamos a hablar y a enseñar, porque hacer un copywriting, yo he dado como 3 cursos de copywriting y he dado uno con una de las mejores
en habla hispana de copywriting, porque los anuncios tienen que ser para apretar gatillos mentales, tanto el anuncio como la foto que tú pongas, ¿no? Que llame la atención, que la gente se pare y pinche en el anuncio. Y él te hace tú puedes tener hasta 72 anuncios de variaciones de esa imagen y de ese anuncio que tú estás haciendo en tu nombre, en tu campaña de publicidad. Para esto tienes que habilitar un Facebook Pixel para que vaya a tu web o a tu blog, que también es muy fácil. Yo todo eso además lo voy a tocar cuando lleguemos al momento de empezar a hacer esto. Y una vez que tú ya tienes el diseño de la campaña, tú en ese mismo programa la pones en marcha. Y esos 72 anuncios, tú pagas por anuncio. Tú tienes que seleccionar también cuando segmentas dónde están más baratos los anuncios. A lo mejor Estados Unidos tiene el anuncio a 0,2 céntimos, pero te compensa, porque tú además a Manager le das hasta dónde tú quieres llegar en la publicidad, días y capital, que es poco, realmente se pone poco, porque además él no te cobra hasta que tú no finalices la campaña. Y lo que tú pusiste, o sea, no lo tienes que poner físicamente, él te emite una factura y tú la pagas. Te va a tu cuenta que tú le das y te cobra la publicidad. Y tú puedes haber puesto 5.000 euros de publicidad, y si con 200 euros tu publicidad se realizó, él te cobra 200 euros. Y te deja ese margen que tú lo puedes cambiar después cuando aprendas a calcular las publicidades. Entonces, eso, por ejemplo, yo pongo 72 y lo dejo 24 horas. Pago, pero yo, por ejemplo, le doy que yo voy a pagarle solo por las personas que hagan clic en mi anuncio y que lleguen hasta el final. Como el anuncio está calculado, pues tienen que leerlo completo. Y voy quitando lugares donde digo, no me interesa, porque si para hacer una publicidad en Costa Rica, es así, tengo que pagar 3 euros día, no me interesa. Entonces cuando ya tú le das a la campaña, la dejas 24 horas, y el programa donde tú creaste tu publicidad te dice, los anuncios que han funcionado son este y este. Automáticamente cierras los otros anuncios y estás otras 24 horas con esos 3. Quiere decir que esos 3 anuncios tienen el copy bien, tienen la imagen correcta, y son de esa cantidad de millones de personas que él te generó, él está llegando a esas personas. Ese tipo de personas se ha acercado más a estos 3 anuncios. Entonces empiezas la campaña, vuelves a dejarlo 24 horas y al otro día dejas 2. Y esos 2, que también te lo va a dar él con el índice de cantidad de personas, son los que van a estar una semana rotando. Claro, esto conlleva a tener otra herramienta, que es una herramienta muy buena, muy desarrollada, que es una herramienta de hacer embudos. Embudos es aquello que va colando los clientes y los va pasando de interesados, muy interesados, para que tú después te puedas comunicar con ellos o ellos contigo, ¿no? Porque ellos te van a mandar mensajes, porque esa publicidad lleva unos datos que las personas llenan, porque el anuncio le gustó, le interesó. Entonces, con esto, tú vas creando, porque te puedes tener, de toda esa cantidad de millones, te pueden entrar 1.000 personas, pero quiere decir que 1.000 personas vayan a comprar. A lo mejor te compran 100, pero ya tienes una base de datos de 900 que entraron a tu anuncio. Con lo cual, hay que pensar para esos 900 que más hay que ajustar, o que a lo mejor en tu caso, por ejemplo, si es un libro, ese género no les gusta, quieren otro género, o quizás pensar en adaptar
en la próxima novela, sin bajar tu calidad de título, pues hay un título que sea llamativo, o que el anuncio en la sinopsis, que el anuncio sea una pequeña sinopsis. La gente se queda mucho con el anuncio, con lo que ve y lo que lee. Entonces tiene que quedar las tres cosas que tú quieres que le queden en la mente, que lo lean rápido, o sea, que el anuncio lo puedan leer rápido, que la imagen le guste. Generalmente le gusta muchísimo la imagen de la persona, o sea, tu imagen. Y por ejemplo, tú tienes una imagen súper chula, súper guapa, pues esa imagen tienden a pinchar. Claro, también hay que diseñar, ¿no?, la imagen. Hay que escoger una buena foto, una buena tal, o tirarte una foto específicamente para ese anuncio, trabajarla un poco, en fin, que eso se puede hacer tú o lo puede hacer otra persona. Una vez que ya tú hagas el primero, ya entonces tú vas adquiriendo una base de datos, porque en la próxima publicidad, en los próximos libros, no solo van a estar los 1000 que ya los 1000 que tienes, los 100 clientes y los clientes potenciales, calentitos, que a lo mejor en el cambio que haces, porque además ellos cuando finalizan la campaña te sugieren dónde has cometido errores. Lo hacen todo, aquí lo hacen todo. Y entonces tú, para la próxima campaña, aquí lo que hay un problema, cuando tú haces campaña, cuando haces la primera campaña, la primera segmentación, no puedes parar. O sea, hay que seguir publicitando. ¿Publicitando qué? Pues una entrevista tuya. La pagas, igual, el mismo anuncio, y la gente la ve. Eso se llama publicidad pagada, a diferencia de la publicidad orgánica, que es lo que tú me dices. Por ejemplo, yo hago una pequeña promoción de mi libro. Claro, yo por ejemplo, cada vez que tú promocionas tus libros, yo los lanzo con el link de compra. Porque habrá gente que le interesa, o porque habrá gente que sabe que a mí me gusta ese tipo de obra, y que le gusta también, y dice, pues si se la leyó está buena, y van. Pero muchas veces Facebook corta ese tipo corta no es porque la quite, sino porque la hace poco visible, ¿no? Y enseguida te sugiere, usted por tanto, que nunca lo hagáis, eso que te sale directamente de Facebook y te dice, por 5 euros, no lo hagas, porque eso no vale para nada. O sea, lo que vale es publicitar pagado, que además, ya te digo, 0,02 he llegado yo a pagar el anuncio, y solo pago, sí, por la cantidad de personas que hagan clic y lo lean hasta el final. O sea, Facebook sabe que si no, no le pago, con lo cual, claro, también, cuando ya tú empiezas, que haces las campañas sucesivas, Facebook se esmera mucho más, porque sabes que tú eres una persona que estás publicitando, y entonces, por supuesto, empiezan a llegar bonificaciones, empiezan a llegar sugerencias, empiezan a llegar invitaciones, de Facebook. Por supuesto, esto es con Facebook. Yo, por ejemplo, también trabajo con lo que serían las landing, cuando voy a hacer una publicidad, y para eso tengo un programa que se llama ClickPage, creado por mi mentor, que ahora se lo vendió a Hotmart, pero para los que somos de su mentoría, nosotros con Hotmart tenemos un precio especial y tenemos varias herramientas que Hotmart no la incluye cuando la vende. Entonces ahí haces lo que se llaman las landing, que son páginas únicas y exclusivamente para publicitar son como un blog, pero un producto, un libro, una pintura. Claro, esto parece muy complicado, pero primero te garantiza, que eso no te lo prohíbe la editora, porque en ese momento la editora es quien vende. ¿Y qué tú vas a conseguir con eso? Pues que la editora venda más, que lo tienen que comprar la editora. Pero cuando tú lleves tiempo haciendo eso, pues entonces puedes renegociar la edición o pagarte la edición
y venderlo tú, porque ya sabes que tienes clientes que están esperando tus libros, que vas a recuperar el dinero de la de la de la de la publicación, y vas a ganar además tú, la que lo escribiste, tú. Y esto es constante. También en este caso, insisto, la visibilidad es importante, que tú la tienes porque además tú tienes muchos sitios donde leerte, donde buscarte, estás siempre en activo. Lo mismo pones cosas de cocina, pues, o sea, la gente te conoce en tu totalidad. Los que te conocemos hemos tenido el placer de haberte conocido y de seguirte conociendo, y a ver si te podemos, si me acaba el coronavirus para irte a ver en persona, pues sabemos y también linkamos, ¿no? Pero eso es la buena intención o las buenas ganas de compartir esas cosas de un colega o de una colega que hace lo mismo con nuestro trabajo. Porque si hay alguien que es desinteresado en ese sentido, eres tú. Te pasas la vida promocionando a escritoras y dando ideas. Y tengo que decir que una de las primeras personas que me alentó con este grupo, me dijo, dale, hazlo, ponlo, fuiste tú. Me has prologado poemas, en fin, eres junto con Manuel Alfredo, mi lectora cero. Entonces yo creo que es una excelente posibilidad para que tú también recuperes y tengas el control sobre tu obra, porque también en esa medida en que tú tengas determinado número de clientes, es verdad que te va a ser además más exigente, porque no puedes fallar, o sea, producto y servicio, excelencia. Y otra cosa buenísima, que en tu caso sería muy bueno, porque además lo puedes hacer con los ojos cerrados, es tener un infoproducto en tu web o en tu blog. ¿Y qué es un infoproducto? Puedes escribir una guía de cómo escribir novelas policíacas, puedes escribir una guía de cómo se crea un personaje, pero lo que más se compra es a los expertos, que en este caso tú serías una experta, son los cursos. O sea, crear un curso donde tú enseñes una parte en la que tú te consideres fuerte y lo impartas a personas que quieren hacer ese mismo tipo de libros que haces tú. Que bueno, habrá varias gente y varios cursos, porque tú trabajas varias, aunque yo sé muy bien en lo que tú te centras a profundidad, porque tú eres una cronista impresionante, una narradora buenísima. Entonces yo creo que ese es el mecanismo. Este mecanismo que he explicado para Teresa es el mismo mecanismo que vamos a seguir con todos. O sea, todos tienen que pasar por ese proceso. Forma parte de la segunda etapa de visualización, donde hay que publicitar, hay que adquirir herramientas, hay que disponerse a conocerlas, hay que sacarle provecho, porque una vez que tú las programas y que las conoces, te hacen el trabajo. Tú solamente tienes que introducir texto, o tienes que introducir aquello que tú quieres que salga a tu modo y manera. Entonces esto lo vamos a tocar aquí, lo vamos a tocar en profundidad y desglosadísimo en el momento en que toque. Pero bueno, de todas formas ya hablaremos sobre eso tú y yo, porque yo ya estás con casi todo para poder hacerlo, ¿no? Bien, un besito. Tere. Aquí me dice Raciel, cada día como artista tenemos más herramientas para tener el control del mercado de nuestras producciones artísticas.
estoy seguro que muy pronto habrán cambios en la dinámica artista-vendedor-cliente. No, los cambios ya están, Raciel. No hay, porque yo recibo de Art Price, que es la publicación número 1 de mercado, además que estoy suscrita, así como recibo Sotheby's, recibo tal, o sea, estoy suscrita por Mercadotecnia, y ellos me mandan los informes bianuales. El cambio es ya está hecho el cambio. O sea, lo que se está creando para poder trabajar desde aquí es impresionante, vamos. Y además que cada vez la tecnología se simplifica más. O sea, yo empecé con herramientas complicadísimas y resulta que ahora tengo, porque además guardo los diseños, los cambios, pum, tum, y los subo. Claro, siempre trato de ser creativa, pero que tengan mi marca, por ejemplo. Saben, ya la gente que me conoce sabe que ese anuncio es mío aunque no esté yo. Y empiece con una frase, con una interrogación, con un blanco sobre blanco. Pero saben que ese anuncio es mío, entonces entran al anuncio. Porque uno nunca puede desechar a las personas que no compran en una primera vez. Porque esas son personas que hay que seguir motivándolas porque a lo mejor no están convencidos, no te conocen lo suficiente, necesitan más tiempo, necesitan un tipo de servicio diferente, necesitan verte más, necesitan que tus mensajes hacia ellos, cuando tú crees una cadena de mensajes, que es lo que llamamos el Journey Voyager, o sea, el viaje del cliente ideal, tú ya sus mensajes vayan más personalizados, que muchas veces no son personalizados. Personalizas el nombre. Bueno, puedes personalizar el nombre, la edad, la forma de tratamiento, querida amiga, señora, y ya te sale que esas personas tú las tratas de diferentes maneras, pero divides, o sea, si va por aquí, que siga hasta la caja de pago. Si va por aquí, entonces envíenle un mail 2 y en 15 días, si leyó el mail 2, enviar mail 3. Eso es al ordenador, no a la gente que trabaja contigo. La gente que trabaja contigo tiene una productividad extraordinaria, porque no se dedica a hacer eso. Se dedica a programar eso para que salga. Ellos se dedican a crear, nada más. Cosa que es estupenda tener un equipo nada más para crear. Y si responde este mail y le gusta, pues mándalo al primer mail que envié a la gente de arriba, que son los clientes que compraron. Si pican en ese mail, ya los mandas a la caja de pago. Hay gente, por ejemplo, que tú estás en una plena campaña y de pronto te están comprando y se paran. Tú dices, ¿qué pasó? Y eso es el efecto carrito vacío. En el momento en que estaban comprando, entonces ellos desde el online te dicen, el carro se quedó en el pasillo, el cliente se fue. ¿Qué pasa? Muchas veces estás comprando y no te das cuenta que tenías que entrar al trabajo, que estás comprando por ordenador y que tienes que volver a la rutina y cortas la transmisión, o que estás en ese momento comprando y se te olvidó el PIN de la tarjeta, o que estás en ese momento comprando y te llamó tu hijo y tú que tenías que ir a buscar a la escuela y dices, bueno, lo hago por la noche. Entonces hay que preguntarle, porque te va a dar las características de todo el que entró, dejó el carro en el pasillo, no lo dejó. Incluso nosotros tenemos, yo creo que lo expliqué una vez, un programa donde las personas cuando están en compra, que nosotros lo que vendemos en todos los renglones es formación, quash, training, te va diciendo cliente caliente, cliente muy caliente, vamos a 7, pero en voz alta te lo dicen en el teléfono, que yo por supuesto lo quité porque una vez me pasó en la cafetería, cliente satisfecho, y claro, las personas empezaron a mirar como diciendo, pero te va dando el calor del cliente porque va cogiendo y se va dirigiendo, va siguiendo los pasos que están marcados, y eso es muy bueno porque
lo que sí no podemos perder de vista es que a los clientes, a los consumidores finales, aunque no compren, hay que mimarlos muchísimo, porque nosotros los que trabajamos en esto, que somos un 3%, siempre lo digo, de la población del mundo, nos distingue de los demás, que nuestros productos y servicios tienen que cumplir algo que es excelencia. Y la excelencia es priorizar a los clientes. Y los clientes son personalizados, diferentes, muy exigentes, porque te piden la excelencia. Y es por eso que se desarrolló dentro de este 3% una línea de expertos, que por supuesto, eso no solo experto en marketing online, sino experto o expertise en tu campo, en tu campo. O sea, yo tengo cursos hechos de tasación, tengo cursos hechos de mercado, técnica de arte, unos cuantos. Pero para mi propio interés he pasado muchos cursos con respecto al tema virtual, por supuesto. Y bueno, otras cosas que tenía adelantadas porque yo, de los años que tengo, 25 lo he pasado comunicando en un aula. Con lo cual la comunicación con la gente que me es bastante normal. Y comunicar ante la cámara, pues todo el tiempo que estuve en la escuela de cine. Entonces eso es algo que ya lo tengo dominado, pero son habilidades que se adquieren rápido. Yo creo que esta es una pregunta interesante porque, bueno, esto es un método además que nosotros hemos creado, fundido con, el aprendizaje que hemos recibido de nuestros mentores. Y es un método que a modo general llamamos método Virarte, haz más. Y es un método que funciona cuando realmente se hace y se comprende. Y es un método que lleva mucha unificación con respecto a el trabajo de training, trabajo mental, trabajo de experto, trabajo de aval, trabajo de. Entonces, esto es una parte importante de lo que hablamos aquí. Y a mí me gusta que tú me hayas hecho esa pregunta, porque un poco pongo en antecedente que esto es un proceso que hay que comprenderlo, pero sobre todo hay que entender y hay que tener la mente preparada, porque como dice Raciel, todo ya está en la pantalla. Todo. Y la gente cada vez está más fija en la pantalla, porque hay que tener en cuenta una cosa. Cuando vemos gente en la calle, vemos gente entre los 40 y los 50, mucha. Pero los millennials y la generación para la que creamos nuestras empresas, que es la generación alfa, es la que va a venir, está permanentemente o en el móvil o en la pantalla. Y si se reúnen los amigos, no se reúnen en una cafetería, es en el cuarto, en la habitación de uno, con un ordenador. Ellos hacen todo. Yo tengo un chico amigo, que es amigo de una familia, somos amigos, que es un extraordinario gaming. O sea, es un jugador de internet, pero que ha ido hasta competiciones. Y yo lo estoy alentando, diciéndole, tú tienes que rentabilizar el tema de que tú eres un gaming conocido, porque tú vas a tener una gran audiencia. Por ejemplo, un gaming, la mayor audiencia que puede tener es un canal de YouTube, donde vayan tutorizando y vaya mostrando sus experiencias. Yo en este caso me muevo en el canal de YouTube, en el blog que voy a abrir, que es donde sí va a estar escrito muchas cosas, artículos, conferencias, va a haber el carrusel de mis entradas en prensa. O sea, ahí van a verlo todo, todos los que se preguntan quién soy, o le preguntan a mí, pero quién es. Ahí lo van a ver. Nada, soy esto. Nada más. Con ganas. Y que bueno, a veces acumular tantas cosas, tantas cosas en la cabeza, uno necesita sacarlas. Y yo las estoy sacando así, y estoy escribiendo para publicar y para dar el conocimiento a las personas que están interesadas en él. Un minutito.
ya que estamos un poquito relajados, si les molesta el humo, pero me voy a fumar un cigarrito porque me siento muy cómoda. La verdad es que me siento muy cómoda. Yo quisiera que en este sentido pudiéramos establecer un sistema con estas conferencias de preguntas, pero que pregunten. Se pueden comunicar conmigo incluso en privado en Messenger, ya lo han hecho. Yo con Tere, con Bárbara, con Manuel Alfredo, que también está en el grupo, me comunico muchas veces en privado, con Sierra, porque somos amigos, nos comunicamos en privado, me preguntan cosas, le pregunto cosas, porque no solo me preguntan a mí, yo pregunto más. Entonces, pero a mí me da la posibilidad de saber realmente qué es de todo el contenido que de todas maneras van a tener, aquello que les preocupa. Yo quisiera no responder las preguntas ni de Puig ni de Crisel porque no están conectados, pero como el vídeo queda, yo por lo menos voy a hacer un boceto de ambas preguntas. Con el tema del arte y el nacionalismo, me lo pregunta Puig y en este caso me habla de un arte nacional, un arte cubano. Esa fue el gran fracaso de la vanguardia cubana. O sea, el intento de un arte nacional. ¿Por qué? Porque primero un país colonizado 2 veces es una mistura. Colonizado y donde entraron razas, o sea, entraron los africanos que decaron afrodescendientes. Entró una gran población china que todavía existe. O sea, el barrio chino de Cuba es un barrio bastante grande. Entraron españoles, pero no es que entraron españoles. Quien vive en España sabe que entraron asturianos, gallegos, canarios, todos diferentes, porque todos tenían culturas diferentes. Entonces esa mezcla se quiso las personas autóctonas de la isla, que eran indios, eran aborígenes, porque realmente no eran indios. Indios se les dijo porque Colón estaba esperando llegar a las Indias orientales para poder tener la ruta de la seda. Cuando llegó pensó que llegó a Zipango, a la India. No llegó ni a Zipango ni a la India. Llegó a Cuba, a Baguanex, a Baracoa. Llegó a una isla que no era la India, pero nombró indios a los descendientes, a los que estaban allí, perdón. Entonces toda esta mezcla, este crisol, como lo llamó Fernando Ortiz, este ajiaco, dio como lugar muchos tipos de personas que se agruparon bajo un nombre que es el criollo. Y el criollo tenía que defender una postura, una cultura, una economía, una nación. Él era cubano, pero realmente no había un cubano, ni había criollos, o sea, había muchísimos tipos de cultura, más influidos por España, que eran, a su vez, estaban más influidos por la cultura gallega, o por la cultura asturiana, o por los catalanes, que casi todos eran industriales, porque Cataluña era un país industrial, era una nación industrial. Los gallegos, que estaban más acostumbrados a lo que era, por ejemplo, las bodegas, los mercados de ultramarino, porque aquí se usa aún todavía el ultramarino, o sea, tenían diferentes ramos. Los canarios, que llevaron el tema del cultivo del tabaco en gran extensión, que ya lo hacían los indios, pero
Ellos crearon los grandes latifundios tabacaleros de Pinar del Río. Casi todos los canarios se instalaron en Pinar del Río. ¿Por qué? Porque en sus islas se hacía tabaco. Y se hace. Muy bueno además. Andaluces, como mi abuelo, que bueno, eran así como que muy pijo. O sea, era una mezcla tan grande. Después el mulato, que el otro día leí que no se podía decir mulato, porque mulato era en alusión a las mulas, porque la mula es el resultado de un cruce de un caballo con una burra o de un burro con una yegua, con lo cual la yegua y el caballo representan al español y el burro al negro esclavo. En fin, otro tema que perjudica seriamente el tema de que en Cuba nunca haya habido un arte nacional. Por otra parte, la modernidad, lo que es la vanguardia, en Cuba y en Latinoamérica se aborta. Se aborta por esas razones, porque no existía una nacionalidad, existía un complejo de nacionalidades. Entonces era imposible crear un arte nacional. No lo puede hacer México, con los grandes muralistas. Una ciudad además construida sobre una cultura ancestral muy fuerte. O sea, Perú y México tenían los incas y por otra parte los aztecas, los mayas que estaban en Centroamérica. O sea, fueron las tres grandes culturas, o sea, culturas evolucionadas, muy desarrolladas, sociedades tradicionales ya con urbe, y no pudieron, justamente por el peso de la colonización y la mezcla. No es el rencor a la colonización, ni es el rencor al neocolonialismo que después podía haber o no realizado Estados Unidos, no. Es que existió la mezcla, a nivel cultural existió la mezcla. Entonces, ¿de qué arte nacional vamos a hablar en Cuba? No existe. ¿Qué se intentó hacer? Como a partir del 59, nación, patria, cultura y revolución eran lo mismo, o sea, se metieron todas en el mismo renglón, pues entonces el arte nacional tenía que ser un arte revolucionario, o sea, un arte, no que revolucionara el arte, sino que fuera un arte consignatario, que se identificara justamente por aquellas creaciones muy realistas de muchas cosas. El arte realmente, y mucho menos cuando ocurre en los años 60 la posmodernidad, ha dejado de ser territorio nativo de nadie, porque justamente la posmodernidad rompe con el centro y llama a las periferias. O sea, periférico es todo aquello que era marginal a los centros artísticos, culturales del mundo. Y entra, ¿por qué? Porque estaba dando un canto de cisne ya, estaba agotado. Y empieza a entrar, por una necesidad de sobrevivencia, empiezan a entronizarse dentro de ese ambiente, empiezan a entronizarse gente de muchas nacionalidades. Y entonces el territorio artístico se empareja con el territorio mundial. ¿Por qué? Porque empieza a dejar de existir fronteras, empieza a globalizarse el mundo, empieza a crearse la Comunidad Económica Europea, ya existían los Estados Unidos de América, cae en un momento muy importante lo que es la Europa del Este, y comienzan también a sentir, excepto aquellos que todavía no están, a sentir libertades. Asia empieza a fortalecerse en países como Japón, con una cultura además importante, y esas personas empiezan a copar los centros artísticos. ¿Qué pasa cuando uno va hacia un lugar que representa la cultura o el arte o la universalidad del arte? ¿Que tú impones el tuyo? No. Que es tan fuerte que se disuelve con el tuyo y termina en tu poética, en tu figuración, pero se convierte en una expansión universal donde tu voz está incluida en un coro inmenso
que es el arte. O sea, ocurre la verdadera transfiguración del arte, porque la posmodernidad es el campo abierto a las voces marginales. Por eso también empiezan a surgir, sobre todo en los años 80, que es donde se da el gran salto, empiezan a surgir muchísimos, bueno, a surgir no, empiezan a visibilizarse muchísimas mujeres artistas importantísimas. Incluso hay un artículo de una de las críticas de arte más importantes que abrió este camino, Griselda Pollock, que decía por qué en el mundo no habían artistas. Ella lo titula más o menos así. Y es interesantísimo, porque justamente ocurre en el momento de explosión donde salen Bárbara Kruger, Cindy Sherman, Annie Kapoor, o sea, un montón de artistas mujeres que además no pertenecían a los centros de arte. O sea que todo se dinamiza. Y yo creo que la persecución de un arte nacional es una utopía, porque como dijo, yo publiqué, como dijo Camilo José Cela, que publiqué el otro día un fragmento de una entrevista que le hicieron, y le digo, ¿qué piensa el pueblo español? Y él le dijo, yo no soy el pueblo español, yo soy un español. Pues lo mismo ocurre con el arte. O sea, yo no soy un artista de Cuba, yo soy un artista. A mí me camisa todo, aunque viva permanentemente dentro de la isla. Permanentemente. Y hay autores que hayan mostrado indicios o que se siente y se saboree cierta nacionalidad. Pero Paradiso se estudia en todas las universidades del mundo. O sea, Paradiso es universal. Semín es el protagonista de Paradiso, pero Semín es el nombre que le daban los antiguos aborígenes a sus ídolos. Ahí pero hay una mezcla también en esa familia. Ahí también ocurre después el boom de la literatura, que yo le llamaría el boom de Carmen Basel, una de las mejores editoras con la que se pudieron topar personas como Gabriel García Márquez, Cortázar y otros, con la que también se topó Mario Vargas Llosa, con su obra, que es otra de las obras que lees en cualquier parte del mundo, porque no se trata de retratar la situación. Justamente la literatura y el arte es un proceso de creación, de tamización de la realidad a través de ti, y eso no te puede condicionar a nada fijo, estático, no existe. O sea, que porque tú representes más o menos una palmera existe en muchas partes, una palma real también, porque cuando la pintas, si tu lenguaje es un lenguaje suelto, un lenguaje diferente, o sea, te puede llevar a millones de lugares, menos a un encontronazo con una nacionalidad. Yo considero que el arte no debe y nunca ha sido, sobre todo de las vanguardias de acá, nunca ha sido nacional. ¿Por qué? Porque los principales y grandes artistas no se han centrado en hablar de nada en concreto con respecto a la realidad. Me refiero de las vanguardias acá, y también para atrás, los grandes artistas, sino que se han concentrado en trabajar el lenguaje del arte. Y que hayan colocado más o menos determinados espacios, también forma parte de la cosmovisión de donde vivían, donde estaban, donde se relacionaban. No tiene absolutamente nada que ver, o sea, y ahí voy a caer también en la pregunta que me hace Crisel Love. Por ejemplo, Pablo Picasso, que es uno de los artistas más productivos de la historia del arte, pero no solo más productivo, sino más genialmente productivo, que era el que decía que sí, que la inspiración existía, pero que a él lo pillara trabajando. Ese hombre trabajaba siempre, se levantaba de una cena de amigos y se iba a pintar y no aparecía, en 4 días no salía de la habitación, porque tenía una idea, o sea, era un obseso del arte, o sea, él respiraba el arte, y todo el mundo lo veía como el gran tal.
No, no. Picasso es uno de los, para mí, uno de los grandes, y yo lo comprendí tarde, porque en mi fervor, cuando era estudiante de licenciatura, o sea, yo defendía a Dalí como el gran genio, que no deja de ser un gran genio. Dalí fue un gran artista, pero el verdadero artista que marcará épocas y marcará emulaciones es Pablo Picasso. Y Pablo Picasso tuvo muchísimas fases, creo que las abordó todas. Y la gente dice, claro, porque él lo que quería era vender. No, Picasso lo que quería era experimentar. Experimentar. Porque él, junto con Juan Gris, iniciaron el cubismo, que venía de Cézanne, que siempre él reconoció como maestro. Porque la obra de Cézanne es importantísima para todo lo que va a venir después. Cézanne fue el gran maestro de la forma y de la descomposición de la forma. Y claro, Picasso fue un gran cubista, junto con Juan Gris, que siempre dice, no, pero a Juan Gris no lo mencionan. No, sí lo mencionan, y además Juan Gris y Picasso tenían mucho contacto y mucho en común. Sobre todo porque se encontraban fuera de su país en momentos donde uno se siente unido a quien es como tú. Y la evolución de Picasso no deja, por una parte, de reconocer que un especialista reconozca a un Picasso. Primero porque en el caso de Picasso la catalogación es exhaustiva. Pero si tú imagínate, o sea que yo, por ejemplo, que he estudiado mucho la obra de Picasso, pero bueno, no como para dedicarme a publicar sobre ella, pero por ejemplo sobre la obra de Wilfredo Lang. O sea, yo puedo identificar un Lang académico, porque hay un continuo desde sus primeras obras a su cumbre, su gran obra, que fue La Jungla. Hay un continuo, hay fragmentos de relatos que se mantienen continuos en toda la obra. Y pasa igual con Amelia Peláez. Los paisajes primero de Amelia Peláez, paisajes, cuando estaba en la academia, tienen una atmósfera diferente. Si lo comparas con paisajistas de ese momento, como su maestro Romagnach, te das cuenta que los paisajes de Amelia eran una excusa para trabajar los planos, las formas, las atmósferas para poder diluir esos planos con que trabajaba. Entonces, yo creo que esto no es ningún problema a la hora de que un cliente o un consumidor, o un comprador, o un coleccionista, o un especialista pueda valorar la obra de un artista, porque todos sabemos que los artistas tienen varias etapas hasta que fraguan un lenguaje definitivo con el que van a continuar ya con variaciones, porque les gusta variar, pero con el que van a continuar. Lang descubrió África en París, la descubrió gracias a Pablo Picasso, que lo estaba descubriendo el arte africano. Y después, cuando se tiene que ir a Marsella con André Breton, porque estalla la guerra, y es Picasso quien lo contacta con Breton, que está en Marsella, él se va y entra en el mundo onírico, en el surrealismo, con André Breton y toda aquella gente maravillosa. De hecho, la ilustración original de Fata Morgana de André Breton es de Wilfredo Lang. Y empieza entonces a removérsele aquello. Pero cuando se le asienta verdaderamente a Lang, que ya tenía obra, había pintado, cuando en el 42 retorna a Cuba. Y conoce entonces a la persona que fue con él más crítica, pero que lo ayudó a encontrarse, que fue Lidia Cabrera. Y es cuando Lang empieza los experimentos de la jungla. Y cuaja
en un lenguaje que no se puede decir que es un lenguaje nacional, es un lenguaje de mezcla entre el surrealismo, que ya él lo tenía a su alrededor, pero no lo había visto en Cuba, entre la figuración africana que existía en su familia, porque fue criado por una mujer negra de apellido Wilson, y su abuelo era chino, perdón, su padre era chino. Entre todo aquello que había visto, más que Lidia Cabrera lo lleva a ver todo el mundo de la santería, del ñañiguismo, de la religión, del palo pongo, que lo lleva a muchísimos lugares, que le hace conocer a Fatumbi, Pierre Berger, el francés, que es Babalao, fue por toda esa mezcla que tuvo con Cuba y que fue el gran amigo de Lidia Cabrera. Todo eso hace que Lan despierte dentro de sí ese mundo que han tratado de ver como una obra cubana, y que realmente la gran paradoja es que la jungla está en el MoMA. Nace en el París de Picasso, en la Marsella de Breton, en la pequeña estancia que hizo en Dominicana, en el regreso a Cuba, en irse a vivir a Marianao, en conocer a Lidia Cabrera, en recorrer la santería, en que le broten todo eso, se le mezcle y logre inspirarse en una vegetación que ni siquiera en Cuba lo suelen llamar bosque, matorral. Jungla no existe. Pocas personas llaman en Cuba a esa figuración, a ese espacio, le llama jungla, le llama el monte, como Lidia Cabrera, que es curiosísimo, el monte, y él pinta la jungla, nombre que en Cuba no se le da o no se usa habitualmente para llamar a ese tipo de piezas, con lo cual en Lan no estaba ningún deseo de plasmar nada nacional, sino estaba el deseo de toda aquella catarsis que estaba sufriendo, de esa anagnórisis que realizó y que se desprendió cuando llega a Cuba, que simplemente lo cataliza y lo catapulta, porque a partir de ahí Lan comienza a ser las etapas de los artistas, que también tiene que ver con la política. Les dice, pero Picasso pintó el Guernica. El Guernica no es ni por asomo la mejor obra de Picasso. Y yo creo que Picasso la pintó por un compromiso con el pueblo español, pero no es ni por asomo. Yo la he visto muchas veces y sigo diciendo que no me gusta, y que se ve que es una obra que técnicamente es extraordinaria, que está muy bien distribuida, pero es una obra hecha sin Picasso. Es una obra de Picasso para dejar plasmado un momento, por razones, no sé, supongo que de filosofía, de compañerismo, de compartir cierto dolor y dejarlo plasmado. Pero no es la obra de Picasso. Quien contemple las señoritas de Aviñón se dará cuenta que es una de las obras más difíciles de realizar. Quien ha intentado de construir a través de la pintura esa obra sabe que es complicadísima. Eso para mí es una de las mejores obras de Picasso. Las grandes series que dedicó a las meninas. ¿Por qué Picasso dedicó series a las meninas? ¿Para igualarse a Velázquez? No, porque todavía nadie ha dado una teoría exacta de cómo se pintaron las meninas. Porque Velázquez en esa obra no solo, o sea, se pretesta un retrato de la familia, de las infantas, pero esa obra es una obra donde el artista
está trabajando sobre el tema de el arte y ciertos juegos que están presentes en esa obra. Todavía no ha existido un pintor, no ha existido un especialista que dé la teoría definitiva de cómo Velázquez pintó las meninas por la disposición que tiene el cuadro. Todos sabemos que es una gran obra porque además es impactante. Las meninas en el Prado tienen un asiento delante donde yo he echado horas luz mirando. Y tengo una foto que no la voy a subir, pero la tengo, donde Ana, mi socia y mi compañera, me dijo que me da unas ganas de tocarla, y yo, tócala. Está con la mano en la menina. Porque es una obra compleja. Entonces yo creo que ambas cosas están vinculadas. Las etapas no exoneran al artista. Hay etapas de artistas que son menos, no menos importantes, pero son etapas de transición. En el caso de Picasso yo puedo asegurar que todas las etapas, bueno, yo desde mi punto de vista, todas las etapas fueron abordadas y concluidas. No fueron para nada de transición. Fueron ganas de Picasso de reformular cosas, de dominar lenguajes, dominar lenguajes. En el caso de Lang, pues otro tanto de lo mismo. Aunque la figuración de Lang es bastante, en un principio muy apegada, descontando la academia, muy apegada a la figuración de Picasso, cosa obvia y normal, porque fue un encuentro de dos mundos, donde además Picasso también le mostró admiración a Lang. Entonces, ni la nacionalidad ni el concepto nacional es algo que se valore en el arte, porque los grandes artistas cubanos de la vanguardia no utilizaron el pretexto de, porque era la figura que podían descomponer, que podían trabajar desde lenguaje vanguardista. Los grandes, hablando de Cundo Bermúdez, de Guido Ginás, estoy hablando de Antonia Iris, estoy hablando de Amelia Peláez, estoy hablando de Wilfredo Lang, estoy hablando de todos los que formaron el grupo de los 11, estoy hablando de todos los que estuvieron en el grupo de Lolo Soldevilla y el abstraccionismo geométrico. No pactaron ni siquiera Aguas Tropicales de Pedro Dorá era un canto insular, era una experimentación de color y plano, porque él era un abstraccionista geométrico. Toda la obra pop que hace Raúl Martínez, que todo el mundo dice como un halago, no, estaba llevando al pop, al Che, a Fidel, a Martí, y de hecho yo visité mucho, me hice muy amiga de Raúl, ya mayor, de Raúl y Estorino. Creo que era de las pocas mujeres que él dejaba allí, conversábamos, pasábamos horas, me hacía té, veía las revistas que tenía, me enseñó mucha obra que después no se sacó. Estuve en su estudio con su penca de abanico, mientras Estorino en un sillón leía. Tuve ese gran lujo, incluso tuve la deferencia de que, como era amiga, lo llevé para que una profesora trabajara con él en clase, o sea, él diera una conferencia para esa profesora. Y el cartel del CR, o de ese mecanismo de control que había en Cuba a nivel de vecindario, era una obra de Raúl Martínez, estaba pintado por él. Que yo le decía, Raúl, déjame llevarme el cartel de la CR. Bueno, si tú te subes, porque yo no me pienso subir. Y eso, todo eso que se manipuló, que se extrapoló, hay un libro que yo estoy retomando otra vez porque es fascinante, que es este, Yo Publio, las confesiones y las memorias de Raúl Martínez, que son una delicia, porque aquí
está todo el mundo, contado por él, que además no era una persona dada a mentir. Bueno, de momento vamos a dejarlo aquí. Volveré mañana a tocar tanto el tema de lo nacional como el tema de la importancia o no que pueda tener Crisel. No tiene. Se sabe discernir entre una etapa de transición o si todas las etapas del artista conducen hacia lo mismo, o si es un artista que desde un principio encontró su lenguaje, que eso es muy complicado, pero hay quien lo ha hecho. Y están los genios que trabajan en todo tipo de obra, y todas tienen la misma calidad. Entonces no es un problema ni para un coleccionista, porque además, por ejemplo, para Picasso existen coleccionistas de su etapa azul, existen coleccionistas de su etapa rosa, existen coleccionistas de su obra cubista, existen coleccionistas de su obra final, existen coleccionistas de su cerámica. O sea, porque es muy amplia la obra y va por sectores de sus dibujos. Si visitan Barcelona, los que estén en España, o los que vengan, el Museo Picasso de Barcelona, la sexta planta, están los dibujos eróticos de Picasso, donde está toda la intelectualidad y todos los artistas que en Francia estuvieron y en París vivieron en escenas eróticas, y además con nombres, pero solo a líneas, un trabajo a líneas. Y yo me enamoré, y creo que desde que vi ese museo me convertí en una lectora voraz de todo lo que saliera de Picasso, incluso los 3 tomos de los Richardson, que fue su mayor estudioso, y las memorias de Kahnweiler, donde habla muchísimo de Picasso también. Yo creo que tengo todo lo que se ha publicado sobre Picasso, lo tengo, pero eso no influye, porque hay coleccionistas que eso va a ser una próxima conferencia que se la debo a Racieli, y que la tenía aquí, porque yo cuando voy a hablar así de algo muy específico hago fichitas, yo soy muy maniática, fichita, entonces para saber qué puntos tocar, sobre los distintos tipos de coleccionistas, y también ese es el enfrentamiento, el acercamiento que un artista va a tener a ese que va a ser el depositario de su obra. Bueno, un beso grande, sean por ustedes mismos bendecidos y por aquello en lo que crean. Mañana yo más y mejor. Ustedes, espero el 50% del 100%. Y nada, los quiero. Me siento bien y feliz cuando entran artistas muy buenos, y es que hoy entraron artistas muy buenos. Y nada, pues aquí estamos, la polaca está siempre en el grupo. Un beso y que tengan una buena tarde o una buena noche según el horario y en el país que estén.